La heráldica es la ciencia del blasón, que se define como el arte de explicar, de definir los escudos de armas de cada linaje, persona o ciudad. Jerez cuenta con magníficas expresiones artísticas relacionadas con la heráldica medieval, principalmente en las fachadas de diferentes palacios del centro de la ciudad. Hoy, en Intramuros y de la mano del investigador de la Universidad de Cádiz, Enrique Pilares, vamos a adentrarnos en el maravilloso mundo de los escudos y de la heráldica en Jerez. El escudo de armas, tal y como hoy lo entendemos, nace en el siglo XII. Anteriormente, aún admitiendo la existencia de piezas y figuras en los escudos de los guerreros, no constituían el blasón propiamente dicho, sino más bien un signo de distinción entre los combatientes. Surge igualmente como un campo de expresión artística, un elemento del derecho medieval y de las dinastías reales hasta nuestros días. Se desarrolló durante la Edad Media en toda Europa hasta convertirse en un código de identificación de personas, progresivamente incorporado por estamentos de la sociedad feudal como la nobleza y la Iglesia Católica para la identificación de linajes y miembros de la jerarquía. La heráldica es la ciencia que se encarga de estudiar lo que es la descripción y la forma de los escudos. Su origen está en la Edad Media. ¿El por qué? El porqué es muy sencillo. Los caballeros medievales llegaron a un momento en que su armadura les tapaba la cara. Entonces era muy difícil saber quién era el jefe de un ejército, incluso si era de uno o de la del contrario. Entonces empezaron poco a poco, tanto en sus caballos como en sus escudos, a reflejar lo que son los símbolos. Al principio eran símbolos, si eres de Castilla era un castillo, si eras de León era un león. Eran símbolos parlantes que le permitían a los distintos miembros de su mesnada entender quién era su jefe, porque era fundamental. Esto poco a poco se fue pasando a lo que es el mundo de los linajes, es decir, lo que empezó siendo algo para puramente el estilo de la batalla, esto pasó a las casas, es decir, cuando un linaje noble llegaba a cierto nivel, quería representar ante el pueblo cuál era su casa, cuál era su símbolo y cuáles eran sus tierras. Y en cada uno de sus lugares, tanto en sus cortijos como en sus casas, ponía su blasón. Este blasón que estará en la ropa, este blasón que estará en cualquier lado. Los primeros en utilizarlo serán los reyes. El caso que podemos conocer todos es el de los reyes de Castilla y León. La heráldica no solo estudia la composición, sino también los colores. Aunque en la mayoría de los palacios hoy día es difícil encontrarlo porque la pigmentación se ha perdido, sí podemos encontrar en los distintos archivos o en los distintos documentos de la nobleza medieval, moderna y hasta el siglo XIX, ¿no? Estos colores, que hoy día no lo ven, tienen un significado. Es decir, no, cada color se pone, no tiene, es decir, el rojo y el azul o el amarillo no se pone porque sí, si todo tiene una explicación. En la heráldica cada uno de los símbolos, tanto figurativos como de colores, tienen un significado y ese significado es el que estudiamos los heraldistas. Igualmente fue adoptado por otros colectivos humanos como gremios y asociaciones, además de para la identificación de ciudades, villas y territorios. Las formas que adoptan los escudos son muy variadas, todo depende del linaje, de la familia. Nos podemos encontrar 1, 2 y hasta 4 símbolos en un mismo escudo. En los escudos muchas veces podemos encontrar solo un símbolo o encontramos 2 o 4. A todos nos puede venir a la mente el caso de Castilla y León, ¿no? Sí, hay 2 castillos y 2 leones, pero originalmente había solo un león o solo un castillo. En el momento en que 2 grandes familias, 2 grandes reyes se unen,
los escudos tienen que incorporar todos esos detalles. Incluso si se va incorporando, el caso de la corona actual tiene el símbolo de Granada o los símbolos franceses de los Borbones. ¿Sí? El escudo tiene siempre que mostrar el poder de los linajes o de las familias que se van uniendo. En el momento en que un linaje es más poderoso que otro, solamente se colocará el de aquel linaje. Cuando dos tienen el mismo nivel, siempre se coloca el de ambos. Jerez atesora un enorme patrimonio heráldico, merced a la importancia que tuvo, sobre todo en la Edad Media, donde se la conocía como una ciudad de caballeros. Familias de renombre, apellidos que forman parte de la historia de esta ciudad y que plasmaron la importancia de ese linaje glorioso en los escudos que, aún hoy, pueden verse tanto en el exterior como en el interior de diferentes palacios del casco histórico. Jerez es sin duda una de las ciudades más importantes para estudiar la heráldica. El porqué es muy sencillo. Jerez es una ciudad de caballeros. Desde la conquista hasta prácticamente la toma de América, los grandes caballeros partían de Jerez. Jerez, como igual que Extremadura, está llena de ciudades donde podemos ver esta serie de escudos. Los comerciantes y los burgueses también lo tendrán, pero son los caballeros los que explican la heráldica. Y Jerez es una ciudad de caballeros, como veremos en los distintos palacios, ¿no? El ejemplo más claro de que Jerez es una ciudad de caballeros es que la gran mesnada que tomó Granada fue dirigida por miembros de la oligarquía jerezana. La diferencia de Jerez con el puerto, con Cádiz, estriba en el hecho de que el comercio, mirando hacia el mar, hacia el Atlántico, fue la clave del puerto y de Cádiz, pero Jerez no, Jerez miraba hacia el interior. Jerez era una tierra de ganaderos, era una tierra de caballeros. Entonces esos caballeros, tanto por el motivo de la batalla, como por el motivo de la propia ideario de la nobleza, porque hay que entender que la heráldica nace en el ideario de la nobleza. Un comerciante no tiene en mente reflejar su poder con la heráldica, lo refleja con su economía, mientras que el caballero lo refleja con esos símbolos externos, tanto en su caballo como en su casa, como en cualquier parte de su finca, ¿no? Y comenzamos nuestra andadura por la ciudad precisamente con su escudo, que le fue dado por Alfonso X el Sabio. En él se pueden observar las ondas del mar cercadas de castillos de oro rojos y leones en campo de batalla, en señal de la constancia, fortaleza y continuo movimiento y trabajo con que la defendieron sus hijos y moradores. La fecha de 1264 es clave para esta ciudad. Fue la fecha en la que fue conquistada por las tropas de Alfonso X. Cerca de 750 años después nos encontramos aquí ante el escudo, ese escudo de armas que los monarcas castellanos que entraron a Jerez. Curiosamente, el escudo está formado por una serie de bandas que representan el mar, pero hay que entender que Jerez, cuando fue conquistado, tenía un gran puerto, que era el Portal, y una zona de Jerez era el Puerto Real, por lo cual eso explica esas ondas que tiene el escudo jerezano. Este es el Palacio Riquelme. Situado en pleno corazón del barrio de San Mateo, es un claro exponente del estilo renacentista plateresco. Fue edificado por la familia Riquelme como muestra de poder ante la rivalidad de otras familias jerezanas durante la Edad Media. Por ello, escogieron la principal plaza de Jerez medieval después de la Reconquista y diseñado en un estilo avanzado, rompiendo los moldes de la arquitectura medieval jerezana. Nos centramos en su escudo. Encontramos en la plaza del mercado y a mis espaldas tenemos el Palacio Riquelme o Riquel. Riquelme es una de las familias más poderosas de Jerez. Su origen es incierto, pero parece que llegan junto a la conquista desde el norte, ¿no? Desde la zona de Aragón. El apellido Riquel, que también lo podemos encontrar en Murcia, está representado con un yelmo. El yelmo es el símbolo de la defensa, de la fuerza, de los caballeros.
porque hay que entender que la heráldica es la ciencia de los caballeros, es decir, después pasará a burgueses, a comerciantes, pero no se puede entender la heráldica sin un caballero, y Riquel es el mejor ejemplo de la caballería, un yelmo que representa a una familia. Si el escudo Riquel es muy importante, mucho más el sitio donde se encuentra. Es un palacio renacentista que a día de hoy no se encuentra en su mejor estado, desgraciadamente, y es un símbolo de la gran época jerezana. Final del siglo XV, principio del siglo VI, fue la época en que Jerez tuvo un gran esplendor. Los grandes palacios, las grandes familias. Después de una época de guerra contra Granada, los caballeros jerezanos se asentaron y no pensaron tanto en la guerra, sino en su posición social. Y un reflejo son los palacios Campo Real, Riquelme o el de Ponce de León que encontramos por esta bella ciudad. El recorrido por el casco histórico de Jerez nos lleva ahora a pocos metros de la Plaza del Mercado. Nos centramos en la Plaza de Benavente. Allí hay dos palacios con dos vestigios de escudos. Hablamos del Palacio de Dávila por un lado y el de Campo Real por otro. Nos encontramos en la Plaza de Benavente, posiblemente una de las plazas más ricas en heráldica de esta ciudad. Aquí podemos encontrar dos grandes escudos. Por un lado de los Dávila y por otro del Marqués de Campo Real. Voy a empezar de los Dávila. El motivo es muy sencillo. El de los Dávila es un escudo clásico medieval donde solo aparece un escudo. Es decir, solamente aparece el reflejo de uno de los linajes, que es el caso de los Dávila. Podemos ver en la imagen dos águilas, que son las que representan lo que es el linaje, ¿no? Los Dávila es un linaje de origen abulense que desde el repartimiento tiene sus casas en esta ciudad. Lo que ocurre es que hasta el siglo XV no llega a ennoblecerse. Lo que produce que vayan construyendo sus casas y vayan poniendo sus escudos. A diferencia del que veremos posteriormente, este escudo nunca se mezcla con otro. Frente a la sencillez que podemos ver en el escudo de los Dávila, el del Marqués de Campo Real tiene cuatro particiones, es decir, cuando el escudo se construye, quiere reflejar a los cuatro grandes linajes que están alrededor, es decir, que forman parte de ese marquesado. Por un lado el Zurita, por otro Villavicencio, por otro Haro y por otro finalmente Cabeza de Vaca. Estamos ahora en la Plaza Melgarejo, a los pies de la iglesia de San Juan de los Caballeros. Aquí se encuentra el Palacio de los Morla Melgarejo. Nos encontramos en la Plaza Melgarejo y aquí podemos ver uno de los escudos más típicos de la ciudad, ¿no? El de Morla y Melgarejo. Morla es aquel que tiene esa especie de árbol, una especie de palmera, y el de Melgarejo es la Cruz de Calatrava. Obviamente el escudo de Melgarejo está relacionado pues con la orden, ¿no? Es decir, parece que los primeros pobladores eran miembros de la orden, por lo cual se refleja en su escudo, ¿no? El caso de los Morlas es diferente y además está relacionado con uno de los apellidos más ilustres de Jerez, el de Álvaro Obertos de Valeto. Álvaro Obertos de Valeto, que era por una de sus ramas Morla, fue el fundador de la Cartuja jerezana, que es posiblemente uno de los más bellos símbolos del arte jerezano desde el siglo XV, cuando fue fundada, hasta el paso posterior de los tiempos. Aquí en la parte superior podemos ver el escudo de los Morlas solo, sin ningún tipo sin compartir, ¿no?, lo que es el poderío, el reflejo. Pero abajo vemos con su entronque con los Melgarejos. Ahí vemos cómo comparte lo que es el escudo, que se parte en dos partes. Este escudo nos sirve de excusa para explicar a una institución jurídica muy relacionada con la heráldica, que es el mayorazgo. ¿El mayorazgo qué es? El mayorazgo es una institución de origen medieval que permitía que la mayoría de los bienes pasaran al heredero, es decir, ya fuera un hombre o una mujer, pero siempre al heredero, y con la obligación de que el escudo heráldico de la familia siempre estuviera tanto en los apellidos como en las armas. Si eso no se cumplía, se perdía el mayorazgo. Eso explica que muchos linajes no aparezcan en los escudos y otros sí, porque tienen la obligación de mayorazgo de aparecer siempre en las armas. Y es el caso aquí vemos de Morla y Melgarejo.
Llegados a este punto, nos interesa ahora conocer el porqué de los escudos labrados directamente en la piedra o colocados después en las fachadas de los palacios, y si igualmente se encuentran vestigios heráldicos en el interior de estos edificios. Eso principalmente depende del gusto artístico del momento. Lo lógico al principio era que el escudo estuviera labrado, pero con el paso de las familias, las casas se cambiaban de una familia a otra, entonces se fueron por aditamiento quitando y colocando uno. En algunos momentos incluso vemos algunos escudos raspados en columna o en casas, que significa que la casa ha sido comprada o que el linaje ha caído en desgracia o ha desaparecido del lugar. Y entonces vemos o que se coloca un nuevo escudo o vemos raspado el anterior. Por eso, y también el cambio de la época, cada estilo, el siglo XVII, el XVIII va cambiando y nunca es el mismo. El escudo se refleja de una manera en la Edad Media y se refleja de otra a finales del siglo XIX. Esa heráldica se puede encontrar en cualquier parte del palacio, principalmente en las columnas, pero también en sus archivos. La mayoría de los documentos podemos encontrar estos bellos escudos, además con sus esmaltes, porque la heráldica no está completa sin el color, y eso es algo que hay que dejar claro. Y Jerez tiene unos maravillosos archivos, tanto el municipal como los archivos privados, que permiten estudiar la heráldica no solo en el reflejo de los distintos palacios, sino con el color, que además explica el uso de uno y otro. Ejemplos de heráldica medieval hay decenas en nuestra ciudad, pero para terminar nos centramos en el Palacio de los Ponce de León y más concretamente en la famosa esquina que nos muestra la belleza de una composición única en la que también pueden observarse los escudos de la familia. Uno de los lugares más bellos de Jerez de la Frontera es sin duda el Palacio de los Ponce de León. No podemos entender la heráldica de este ventanal sin explicar el origen de esta casa. Esta casa fue donada por Enrique IV a uno de sus maestresalas, que fue el alcaide Esteban de Villacrese. Esteban de Villacrese se ganó el respeto del monarca, por lo cual le donó esta casa, que por entronque después pasará a los Ponce de León. En su ventanal podemos ver los escudos de la familia de los Ponce de León, la de los Villacrese y también el entronque de los Villacrese con los Cuevas. Vemos el dragón de los Cuevas, el símbolo parlante de la cueva con el dragón que sale. Vemos el símbolo de los Villacrese, que son unas cuantas barras que son el símbolo de su linaje. El escudo de los Villacrese y de la cueva es de los más interesantes, no tanto por las bandas de la parte de Villacrese, sino por ese dragón de la cueva. Es decir, es posiblemente uno de los reflejos figurativos más interesantes de la Edad Media. Ese dragón saliendo de la cueva que remonta a una leyenda por el cual uno de los principales miembros del linaje de la cueva luchó contra un dragón, y ese es el motivo por el que estos caballeros siempre llevan este símbolo. Este es uno de los casos claros de leyenda que después llega a convertirse en escudo. El escudo de los Ponce de León es de los más conocidos de Andalucía. Por un lado tenemos las bandas típicas de Aragón y por otro el escudo del león, ¿no? El león parlante, que es el mismo león que encontramos en el escudo de los monarcas. La familia Ponce de León es posiblemente la más ilustre de esta ciudad. Llega a finales del siglo XV y su reflejo a nivel de escudo lo podemos ver por toda la ciudad. Esta familia, que hasta actualmente está en nuestra ciudad y nos ha legado un maravilloso archivo, el de la familia de los Ponce de León, donde podemos encontrar maravillosos escudos con su color que cualquiera puede ver en el Archivo Municipal de Jerez. Los escudos, la heráldica, vestigios de un glorioso pasado que aún puede verse en distintas zonas del casco histórico de la ciudad. Hasta la semana que viene aquí, en Intramuros.